empieza a recibir información. Entonces, nos quedamos hablando de la PEI y hablamos del poder de las palabras y de lo importante que es cuidar nuestras palabras, ser pulcro con nuestras palabras. Y como nada es casualidad, empecé a retomar un curso que tenía trazado desde hace mucho tiempo de Mario Saban, un curso de Rabbi Moshe Chaim Luzzatto. No sé si saben quién es o les suena a lo mejor el nombre. Ubicarnos en tiempos, en ideas. Es conocido como el Ramjal, también porque ya saben que casi todos los cabalistas tienen su acrónimo, ¿no? ¿Sí? Como resumen sus iniciales, y entonces así es como se... fue un erudito judío, filósofo, poeta y cabalista italiano del siglo XVIII, o sea, para ubicarnos en el tiempo. Los personajes importantes de la Kabbalah en la época medieval, conocemos Nahum y hay un montón. Bueno, tenemos... No, en la Edad Media, en el siglo XII, XIII, tenemos a los cabalistas de Tzfat, dentro de los cuales está Isaac Luria, Jaime Vital, antes Alcabetz, Moshe Cordovero, que es el siglo XVI. Y de repente, bueno, tenemos a este personaje, que también es un personaje muy importante. Ahorita vamos a ver no solo en la Kabbalah, también es muy conocido porque tiene todo un libro y se permea en sus libros la línea del Musar, que ustedes han estudiado Musar con el Rabbi, que buscaba exaltar las cualidades humanas y que son cualidades que uno tiene que trabajar para convertirse en su mejor versión. Entonces, uno de sus representantes, además de ser un cabalista y tener, ¿no?, escritos muchísimos libros, es un gran líder en el tema del Musar. Y lo traigo un poco por eso, porque cuando estaba estudiando esta semana a Luzzatto, una de las primeras cosas que empiezo a estudiar libros, les voy a decir ahorita algunas solo cositas más de él, nada más antes de hablar del detalle. Nació poeta, filósofo, cabalista. Interesante porque a los 14 años, que ya dominaba Talmud y Kabbalah, comienza a recibir la visita de un Maguid. ¿Qué es un Maguid? Un maestro, pero un maestro ascendido, es decir, no un maestro en el plano físico. Lo cual, obviamente, todas esas ideas, vistos de la racionalidad cualquiera y la judía, es como la línea hacia la locura, ¿no? Pero no se despermitía antes de los 40, ¿no? Para que veamos que muchos de estos no llegaron, lo llegaron, les digo, desde antes. Isaac Luria murió antes, más joven que eso. Entonces, no, o sea, me refiero que no. El Talmud se dice que no puedes, o sea, estar asociado con Rabbi Akiva, y después se desarrolla toda esta idea de que no puedes estudiar Kabbalah hasta que tengas jóvenes, que eso de los grandes. Así que estas son ideas que igual se quedaron solo como una historia de esas de boca en boca. Entonces, este ser espiritual, este ángel o maestro, como le enseña. Y tiene un libro específicamente de eso, no es el libro del que quiero hablar ahorita, pero igual, o sea, importante. Porque quiere decir que todo el tiempo, de alguna forma, hablamos, sabemos Shimon Bar Yochai, decimos, lo visitaba en la cueva, dicen que Eliyahu, de Luria también dicen los secretos de la Torah y por eso llegó a ese nivel de iluminación. Hay muchas de estas historias. Bueno, Luzzatto también pasó por ahí. Joseph Caro también tiene todo un libro donde todos sus libros de Alajá, tienes el Shulchan Aruch, y tiene un libro donde un ángel le explica las Parshiot también. Entonces son temas que están ahí. Bueno, el libro Mesilat Yesharim es un libro justamente de ética que describe los pasos actual.
¿sí? Mesilat Yesharim, ¿sí? Sendero de los justos, el sendero de los justos. ¿Qué son estos pasos? Y entonces empiezo por el primero, que es el único que vamos a hablar, porque nuestra clase no es eso, pero sí tiene que ver con eso, porque me pareció muy interesante que fuera algo que me tocara así en esta semana. Entonces, lo que dice, poder realmente estar limpios, utilizando la metáfora de la limpieza como la purificación espiritual o el crecimiento espiritual, tenemos que hacer lo primero. Y lo primero es terminar con el Lashon Hara, como el primer concepto, ¿sí? Que está en seres humanos para poder pensar que podemos alcanzar algún tipo de conciencia, de experiencia, o sea, de vivir con esa conciencia espiritual, con esa conciencia. El Lashon Hara, porque dice, la gente siempre está hablando de los demás. Quiere decir que también es algo natural. Entonces, no hay forma de no estar limpios. Esos son los términos que usa, por eso además hay que extender, pretender llegar a un nivel de conciencia espiritual mientras no dejemos de hacer las... Y dice, hay gente que nunca lo logra. O sea, reconoce que hay gente que nunca lo va a poder hacer. Yo creo que en general nadie, y es una aspiración, que todos los días tú tienes que trabajar en eso, que lo tienes que tener en la conciencia. Sí, parar, claro. Exactamente. La Shon es lengua, Ra, mala. Entonces, no hablar mal. Entonces, es hacer chisme, sí. O hablar mal, esa es la verdad, lo que quiere decir es hablar mal. La Shon Ra es hablar mal. Hablar mal de otro. Y ya la vez pasada dijimos, claro, y además si no está presente la persona, eso eleva o sea, es muy difícil hablar mal de alguien. no, pero a lo mejor, pero viene a lo que sigue, porque lo que también dice es que cómo le hablas a la gente también es otra forma que tienes que, o sea, otra forma de purificación. Dime. ¿Se puede definir una cosa? Sí, lo podemos definir. La traducción es hablar mal. No, pero es que eso, sí. Hablar mal es lo contrario a hablar bien, exacto. Criticar. Susi me hizo. No, ok, no. Una grosería. No. Es una grosería. No, eso, ahí, a ver, ahí. Tú dijiste, Susi me hizo una grosería, no tiene que ver con Susi, tiene que ver contigo. Pero si tú dices, Susi es una grosera, en un contexto en donde además, imagínate que a lo mejor ni la conocen, automático. Es un ejemplo. Puede ser. Por siempre. No nos ven no tenemos tanto alcance todavía. Ok. ¿No? Entonces, transformemos, nada más quitemos el nombre. Entonces, es diferente. Es diferente cuando tú estás hablando de algo que te pasa a ti en relación a otra persona y que aún así tendrías que ser muy cuidadoso en cómo lo dices para, exacto, no caer en lo siguiente, que sería ya... Generar que lo demás... Es que Margarita nunca me saluda cada vez que me ve. Entonces dice, sí, qué pelada. Exacto. Automáticamente hiciste una connotación negativa. Quitar el me. Quita el me de tu lenguaje. Pero entonces ahí lo hizo una grosería. Pero ya como tú te ves en esa situación sola. Quita el me de tu vocabulario. Pero no sé. Sí, o sea, otra vez, si lo simplificamos, a que estás la lengua mala, es que estás diciendo algo que es negativo con respecto a la otra persona. Sí. ¿Sí? Después, eso crece y se hace un
Bueno, bola de nieve. una bola de nieve, pues sí, porque yo ya escuché algo y luego yo voy, y peor el caso, como se contagia, Sí. yo voy y lo replico. Lo dijimos, no sé, creo que ya no lo acabamos de hablar la semana pasada, pero dijimos que la enfermedad en la Torá de la Metzorá, la famosa enfermedad que se traduce muchas veces como lepra, pero que no es exactamente lepra, pero sí es una condición de la piel, aparece siempre que hay un caso, un momento de Lashon Hara. Y hay algo interesantísimo, no sé si lo dije la vez pasada, pero es una de las cosas que más me impacta de esa parashá, que las paredes de una casa también se pueden contagiar de Metzorá. Lo cual quiere decir que cuando tú hablas mal, ¿sí?, de alguien, una connotación negativa de alguien, eso se contagia, o sea, es una energía que se queda en el lugar. O sea, para que pensemos que las paredes, entonces esa casa tiene que entrar en cuarentena, igual que las personas. O sea, las personas las sacaban 7 días y tenían que pasar por un proceso y luego de purificación y tal. Lo mismo con la casa. A mí eso me impacta. Es un tema ahí en la Torah súper interesante. Bueno, entonces, Ir a la mikve. Hay que llevar la casa. es real, en la Torá, sí, pasar por agua, o sea, sería como la última o sea, la única fase final del proceso para volver a ingresar, digamos, a la comunidad, ya que el Cohen tenía que ir a revisar de cómo iba el progreso, o sea, cómo iba la progresión de la enfermedad, y después tenía que acuérdate que en ese tiempo no era como la mikve como la entendemos nosotros, pero sí un proceso de purificación. Dice Luzzatto, perdón que de esta otra perspectiva, y además tenía que ver justo donde nos quedamos. Entonces dice, el alma tampoco se limpia, oigan esto, con las obscenidades lingüísticas. O sea, cuando uno dice groserías, cuando dice uno malas palabras, también te estás impurificando. Y por eso yo les decía, qué importante es elegir las palabras. Pongo un ejemplo y me acuerdo que desde años atrás, hablando siempre de la PEI, me hacía pensar, la música hoy, la música estas de los reggaetoneros y todas estas cosas que sí tienen, y no solo, también en el rock hay palabras, o sea, si de repente yo oigo cosas que oigan mis hijas y, y yo así de, ¿sí se entendió? ¿Quedó muy sutil? Okay, bueno, o sea, bueno, es eso. No son menos esa música. Bueno, ve al Tepito, No, sí, no, o en no, lugares, Mira, y gente, estándar. y Igual gente, que yo no me escapo de eso. y luego vienes a... Todos aquí conocen a alguien que le podrías hacer pip, o sea, pip. Yo conozco, o sea, no, Por favor. tengo una persona, siempre pienso y digo, me acuerdo, sí, todo el tiempo, una grosería cada 2 palabras. Eso también impurifica, ¿sí? Yo lo pienso en cuestión de vibración. Baja la vibración. Y si baja la vibración, das cabida a más baja vibración, ¿sí? Le abres la puerta a la baja vibración y entonces sigues hablando así, o si empiezas igual con el chisme, empiezas a chismear y no vas a acabar de chismear nunca, o sea, se hace una cadena. Entonces, para podernos limpiar, para cerrar un poquito esta idea, dice Luzzatto, tenemos que tener la conciencia de lo que tenemos que hacer, que es terminar con los insultos, las afrentas, porque todo eso tiene que ver con cosas que dices, la venganza, o sea, decirle a alguien, ¿no? Te va a ir mal y te voy a... O sea, todas esas cosas que pasan, amenazas, mentir, la mentira. ¿Sí? Okay, ¿sí? Entonces, y una más o sea, nada más hacer una connotación, el insulto, lo dije la vez pasada, tiene que ver también con hablar de una persona a lo mejor que ni siquiera está, eso también eleva, pero dice, cuando habla del insulto, dice, es peor que una estafa, y lo trae
basado en una fuente del Pirkei Avot. Y dice, el que avergüenza a su prójimo no tendrá lugar en el Olam Haba. Qué importante es no dejar en vergüenza o insultar a alguien, eso sube todavía más el nivel de la impurificación. Entonces, bueno, quería como traerles esto, porque tiene que ver todo al final con el refinamiento que estamos haciendo cada uno en lo personal, que eventualmente, sin perder nunca de vista, nos deberá de llevar al, al corregir, ¿sí? En el nivel de lo universal, que no se nos olvide que somos solamente un pedacito de algo mucho más grande. Guardo mis apuntes de Sato, pero me parece tan lindo de haberlo encontrado y traer eso más, y que bueno, nos quede ahí un nombre para que estemos, lo tengamos presente como uno de los también grandes representantes de la ética judía y en algún momento también de la Cábala. Y ahora sí, vamos a salir de la mucho para elegir trabajar. Sí. No me pidan que les pinte la otra porque soy malísima, pero es una cosa así, la Sofit, la del final, algo así. Estas, ¿se acuerdan que dijimos hay 5 letras que al final de las palabras tienen una terminación diferente? Esta es una de ellas y entonces se pinta así. Enfocar porque la forma incluso de la tzadik es parte de lo que también trabajan. Esta tiene coronita. Esta tiene de las que tiene coronita ahí en lo que mandé. Okay. Ya hablaremos luego. Sí. ¿Todas tienen algún tipo de coronita? No sé, sí. Alberto está haciendo una copia. Entonces, la tzadik. ¿Listo? La letra tzadik. ¿Qué quiere decir tzadik? Vengan acá. Chicas del coro. Santo, sí. Ok. El sabio, que refiere a la persona recta, porque tzedek, chicas, las oigo, la palabra tzedek, que sería como las letras, como la raíz, ¿sí? De tzadik, sería así, la dalet, la kuf, es justamente justicia. ¿Sí? Entonces, esta letra está asociada justamente con la idea de lo que representa, ¿sí? Cada uno de estos valores, que también son valores a desarrollar, a trabajar en cada uno de nosotros. Y la letra, por eso ahora sí hice el detalle de que veamos la letra, porque en algunas me detengo en unas cosas, en otras en otra, pero quizás porque son cosas que a mí me llaman la atención conforme lo vuelvo a estudiar. Y la letra tzadik representa visualmente la característica principal de un tzadik, que es la humildad. Y la tzadik es estar agachado de la yud, o sea, el reconocimiento es el recordatorio, vivir la vida, ¿no? Siempre con la conciencia que Dios está por encima de nosotros. Entonces, lo que dirían los místicos es que el verdadero tzadik es el que llega a ese nivel de conciencia y vive así, con humildad. Va por la vida no diciéndole al mundo yo soy, ¿no? Simplemente siendo una persona justa, siendo una persona recta, siendo una persona sabia, que comparte su sabiduría, comparte, ¿no? Esa humildad con otros, intercambia sin pedir nada. O de alguien se refieren así como un tzadik, bueno, están representando, ¿sí? Esos valores. Igual, en mi opinión, y esto ya es muy personal, yo creo que cuando tú le dices a alguien es que eres un tzadik, hay, ¿se acuerdan cuando hablábamos de Jochma y la soberbia, que es justamente la sabiduría en el árbol de la vida? Una línea muy sutil, ¿por qué? Porque empieza a poderse
desviar, quería yo decir, pero sí, desviar, y entonces aparece el ego espiritualizado. ¿Sí? Estos grandes maestros espirituales que de manera inconsciente, porque es también parte natural del ser humano, se quedan pegados al ego porque también la gente todo el tiempo hace que eso pase, ¿sí? Entonces también hay que, hasta en eso hay que tener como mucha conciencia y mucho cuidado. No quiere decir que no reconozcas que un tzadik es un tzadik, pero incluso el tzadik no debe de permitir que se le reconozca como y la clipa, específicamente en la dimensión de Jochma, esa es justamente la transgresión, esa es la clipa. El creer, ¿no? O sea, que eres, o sea, creer lo que sabes, ¿no? Y entonces empezar a ir hacia la soberbia, ¿no? Entonces, el ser un tzadik tiene que ver con también una elección por saber que la vida se puede vivir en la oscuridad, se puede vivir en la luz, y ahorita pues, está conectado con la letra que sigue, entre la luz y la oscuridad y elegir el camino del medio. Es un punto de equilibrio. Y el tzadik lo sabe, o el que está trabajando en el camino de lo recto, ¿sí? En el camino hacia la justicia, todo el tiempo está entendiendo que el sistema funciona en esa dualidad. ¿Sí? Hay algo que hemos hablado muchas veces, pero siempre es bueno traerlo de vuelta y traigo algunas como fuentes de este tema para que lo exploremos. ¿Qué nos dice nuestra tradición sobre el tzadik? Hay una frase, le hemos hablado aquí, pero bueno, para traerla directamente. Tzadik Yesod Olam. Es una frase conocida de la Torá. Y lo que nos está diciendo Tzadik Yesod Olam es que el tzadik es el fundamento, ¿sí?, del mundo. Entonces tiene que estar todo el tiempo en esa búsqueda espiritual y en ese perfeccionamiento del ser. Y lo que nos dice la tradición es que hay una cierta cantidad de sabios que son los que están sosteniendo al mundo. ¿Se acuerdan de esta idea? Que esto es una idea desarrollada obviamente desde la visión mística, así como tenemos la cita textual de que viene la Torá, de que Tzadik Yesod Olam, que es una cita de Proverbios 10:25, para ser exactos, el libro de Mishle. Luego viene se desarrolla esta idea, ¿sí?, sobre todo por los místicos, de que hay una cierta cantidad específica de sabios. ¿Quién se acuerda? ¿Cuántos son? Porque lo hemos hablado muchas veces. No, no, pero está muy bien. Sí, y tienen hasta un nombre, se llaman, les llaman con un nombre porque en cada generación. Sí, exacto. Lo estabas buscando en tu archivo. Vav, o sea, las dos letras. Lamed, Vav. ¿Y por qué le llaman Lamed Vav? Exactamente porque son 36. Los 36 sabios, o los 36 justos de cada generación que están sosteniendo el mundo. Tiene que haber estos. Es claro, son poquitos en relación. Si son. Tzadik Yesod Olam no dice. Fíjate que Dios no dice judíos, dice o sea, el justo o los justos son el fundamento del mundo. O sea, tiene que haber, ¿sí?, esa gente que está todo el tiempo buscando el refinamiento para que el universo, nuestro mundo, se mantenga en equilibrio. ¿Dónde dice eso? Eso de los 30, o sea, Tzadik Yesod Olam en Mishle, en el libro de Proverbios. El libro de Proverbios 10:25, ya lo había dicho. Hoy tenemos un mundo Hoy tenemos un mundo que está en un cierto orden y habría que pensar que porque sí hay 36 sabios sosteniéndolo,
funciona. Un proceso Por- de que yo a lo mejor la mitad se murió y todavía no sabemos. Bueno. Yo siento que hay un desequilibrio. Bueno, yo pienso que es un orden diferente, un ritmo diferente que no creo que sea el equilibrio del que se habla y del que se espera que haya en algún momento, pero es parte de un proceso también. Pero ¿sabes qué? Yo sí creo que el mundo está mucho mejor Históricamente. históricamente. O sea, antes tú matabas a tu vecino porque te había robado una zanahoria y nadie te decía nada y no pasaba absolutamente nada. Y no había, o sea, había muchas más muertes por hambre, por mucho. A pesar de Habla que más estamos fuerte mal, para que te oigan acá. antes estábamos mucho peor. Okay. Como Bueno. en general. Sí. Entonces, La medicina, la Medicina, exacto. Que ahorita hay un proceso de reacción. Pero bueno, yo creo que la diferencia es que lo que no está acumulado. bueno, Yo. Posiblemente se va. hay muchas visiones y año 2025, algo de que yo se había dicho el 9, pero había más temas, así que luego se los mando por curiosar, es un así chico. Pero bueno, en algunas tradiciones se sabía que a partir de el 2020, y ahí habla de eso, había un cambio, otra vez, parte de esta ciclicidad de nuestra humanidad, y traería justamente todas estas revelaciones de las sombras, que son lo que empieza a hacer el trabajo para que se pueda, entonces, en algún momento, equilibrar y revelar la luz. Entonces, estamos en... Exacto, entonces empezó en el 2020, esto ya se los había contado, astrológicamente había una conjunción, si se los he dicho acá, en la astrología, astrológicamente los que creen en la astrología, bueno, saben que se hacen y ahí boom, y se sabe de cómo, bueno, entonces la conjunción de Urano con Tauro, esa es la conjunción que se dio justamente en el 2020, es lo que trae todo este proceso de revolución para la transición hacia una era. No sé exactamente qué es, ¿ves? Porque eso o sea, realmente no tenemos idea. Lo interesante de esto, que pensé que sí se los había dicho, es que, y en ese video lo van a ver, que en 1936, ¿sí? No sé si es 36 o por ahí. Entonces, el previo a la Segunda Guerra Mundial, sí. Urano con Tauro. Y entonces, cuando o sea, los que podían, digamos, como entender el universo desde esa perspectiva cíclica, con las diferencias de esta época, que es un poco lo que dices tú, Alberto. Sí. Las diferencias que pueden traer algo bueno y pueden traer también algo malo. Teníamos la inmediatez de los medios hoy que no tenían en la Segunda Guerra Mundial. Tenemos tenemos otras tecnologías que no teníamos. Entonces, la información y la velocidad con la que viaja la información hoy también trajo, ¿sí?, otras características, digamos, a esta conjunción que y se sabía que iba a ser. Entonces, hace los casi 100 años sucedió y no sucederá hasta dentro de otros 100, que ya nosotros no lo veremos, pero que sepamos que es parte de una evolución. O sea, para los místicos de todas las tradiciones, es parte de una evolución hacia algo, hacia una, iba a decir raza, pero sonaba feo, pero hacia una raza humana, ¿sí?, mejorada. Toda esta idea, ya vimos, en el libro de Mishle, que es parte del Tanaj, tenemos que el sabio es el que sostiene. Después vamos a las otras fuentes. Entonces, en el Talmud, ¿okay?, fuente del Talmud, en el Masejet Sukkah 45b, por si alguien luego quiere leer exactamente, dice, dijo Rav Yosef, el mundo
divina, la Shejina, en cada generación. No tiene menos. No tienen menos. Entonces, hay otra fuente que encontré luego en otro lado que decía que 50, pero en general, la idea que es como la común es que por lo menos son 36, los Lamed Vav. O sea, ¿Y te acuerdas esa serie que vimos que era la serie de los Lamed Vav? Hubo una serie hace mucho tiempo, cuando tú y yo nos conocimos, esa serie estaba de moda, que ahorita no me, porque lo comentamos en su momento, yo creo que también Susi estabas ya en el grupo, estabas, si eras de la primera, eras la primera, exacto. Exacto, llegó antes que yo, exactamente, sí, claro, porque estaba en el grupo con Leo, con el Rab Leo. Me voy a tratar de acordar cómo se llama la serie, pero era muy interesante porque era una serie donde, justamente, era una serie sobre los Lamed Vav, una serie de Netflix. Y hecha por Estados Unidos. pero no era, bueno, Dotadas en el mundo que tenían habilidades que no tenían nadie más y los estaban como persiguiendo. Entonces había que cuidarlos y había que protegerlos. Y lo interesante es que se comunicaban numéricamente, todo tenía que ver hasta con números. Se comunica porque eran como seres evolucionados a nivel de números y entonces se comunicaban y podían entender cosas que... La serie al final solo no duró tanto, yo creo que porque no todo el mundo le parece tan atractivo, nosotros hubiéramos pedido 5, 6, 7 temporadas más, porque a nosotros esto sí es algo que a todos nos resuena, si no, no estaría. Ahorita me voy a acordar cómo se llama, digo, igual a lo mejor valdría la pena. Ustedes vio un programa que se llamaba Los Campeones, que eran 3 en el Himalaya, y también les desarrollan los poderes y también agarraban un libro y leían, demostraban cosas. Bueno, era un programa. Estos en particular sí estaba refiriéndose a estos Lamed Vav, incluso aparecen algunos judíos en la escena, digamos como, porque hay un que era el que como que él sabe, el que los está tratando de cuidar, porque es el que sabe que son esos, son de los Lamed Vav. Pero como, por eso, solo, en este caso, solo ese, que era un judío, de acuerdo que no sé si era muy religioso, pero él era el que los cuidaba o estaba como llevando un poco como estaba atento porque era como alguien que también estaba como para ser eso, como servirlos a ellos. Sí, lo que dicen es que casi siempre todos estos tzadikim son personas que no es que sobresalgan y que todo el mundo sabe que son, sino que son gente que vive una vida común, pero vive desarrollando, ¿sí?, esa humildad y ese servicio hacia el otro, hacia el prójimo. Podría ser, sí. Una pregunta. ¿Estamos hablando únicamente de judíos o en general del mundo? Mira lo que dice el Talmud, para que no pongamos palabras y después yo creo que cómo lo interpretamos. El Talmud dice, el mundo nunca tiene menos de 36 justos. El Talmud tampoco está diciendo que sean judíos o no judíos. Podríamos presumir que está dando por hecho que sí, pero no lo dice. En el libro de Mishle tampoco dice, solo dice Tzadik Yesod Olam, ¿sí? El justo es el fundamento del mundo. Entonces, pensar que solamente, no dice, y pensar que solamente fueran judíos, obviamente es soberbio. ¿Podemos reconocer un tzadik no judío? Sí, claro, esa es mi opinión personal, yo creo que sí. Esto es una cuestión de ser humano, no tiene que ver con... Ahora, sí creo también que hay una sabiduría dentro del judaísmo que puede venir, ¿no?, intrínseco como parte de ese desarrollo de nivel de conciencia, y por eso tenemos esa tradición. Pero no puedo pensar, para mí, que solo sea ahora. De manera muy... El pueblo judío que decimos todos los días cuando cantamos el Aleino, nos dio la Torah a nosotros. Entonces, en general está enfocada en el pueblo.
Aunque sí te habla de otros pueblos y que pasa y que eso pasa. Yo difiero, yo creo que la Torá cuenta la historia, sí, de nuestro pueblo, pero el mensaje de la Torá es un mensaje una y otra vez. Y para los que no vieron mi drashá, empezando, ¿sí? Si el centro de la Torá Yo sí. dice, Ve'afta lereaja kamoja, ¿sí? No es una frase solamente de la Torá, pero vamos a decir, si le damos el valor de que es una frase, está diciendo amarás a solo por ser judío o solo el judío pues, es el que va a amar al otro. No, no, no. Como egoísta, no sé cuál es el adjetivo, Por como eso- pensar que Por, solo por no- eso dije que tiene que ver con soberbia, tiene que ver, Muy chauvinista, muy que solo es máximo. es el término. Un término muy personalizado de algo que tú crees que está- Entonces- es lo único que puedes. Pero visto desde nuestra tradición, bueno, digo, resaltar que se reconoce trabajando continuamente en sí mismo en pos de la humanidad, de lo que podría ser o tratar de alcanzar a imaginar lo que es realmente ser humilde. O sea, que es mucho más, porque te digo, sí, en el momento que encasillamos, ya no estamos siendo tan humildes, ¿no? Ya estamos, pero esto queda grabado igual que lo otro, y esta es mi opinión, pero la sostengo porque sí creo en eso, creo en la universalidad por encima de todo. Entonces, una fuente más, que es la fuente del el Zohar. ¿Quieren que les diga el número del Zohar con mi papá? Pero lo que pasa es que habría que ver cuál es la edición que toman para sacar la fuente, ¿no? Entonces dice Zohar 1, 216b y 217a, por si a alguien le interesa. Lo que dice es, en cada generación hay 36 justos ocultos. Y ahí sí viene lo de que son ocultos. Tzadikim nistarim. ¿Sí? Entonces, que sostienen el mundo de ocultos. Oculto. Sí, Seter es secreto, de lo oculto. A través de ellos, la no abandona la tierra. Parecido a lo que dice el Talmud, lo único que está diciendo es que están ocultos. No son gente que va por la vida y dices, ahí va el tzadik, uno de los 36. No, Lo que es responsabilidad. claro. Pero no saben. O sea, yo creo que no saben una idea. Por su sí. ¿Qué es la verdad? ¿Saben qué es la verdad? Yo la única respuesta que podría tener a eso, que no va a responder nada, es que si en el momento que tú te asumes como asumieras o reconocieras eso, ya no eres. Sí, es como en el árbol de la vida, la idea de llegar a Keter vuelves a bajar, o sea, no, ¿ves? Entonces, basado en eso, te respondería no. Simplemente es gente que va por la vida viviendo de manera recta, de manera correcta, ¿sí? Desde el amor, sirviendo a los demás. Oye, Daniel, Y en el momento que, sí, quizás, nada más, quizás en el momento que digo, se desvía eso, entonces a lo mejor ahí dejó de ser parte de los tres. No sé, ahorita se me ocurre pensar así en voz alta esa idea, me digo, ¿sí me explico? O sea, ¿por qué tiene que venir otro que no esté, o sea, que no esté ahí? Porque ahí esté ahí, ya no puede ser de esos. Entonces, yo creo que o sea, ninguno de los humanos, nosotros podemos ser algo todo el tiempo. Yo creo que es como una idea alcanzable, es como un, ¿cómo se dice? Cuando quieres una aspiración, y en algún momento todos lo seremos, a lo mejor en un pequeño instante. Yo creo que es una aspiración más que bueno, soy Superman y estoy escondido bueno, entre la gente. ese es el El mente es la mesa de instante. por eso, bueno, pero por eso que te dije yo,
Bueno, que a veces soy yo. A ver, soy yo, bueno, podría ser. O sea, el chiste es que todo el tiempo hay. Pero deja que termine para que te escuche. buenísimo. A ver, 100%. podría ser que se está sosteniendo porque cada uno de estos chispas de personas. Porque no sé si en el ¿Sí se escucha ya? Alguien que nazca afuera. En algún momento. Sí, sí, se escucha bien. Gracias. Entonces, posiblemente. Y aparece otro que va a tomar ese lugar. O sea, lo mismo, nada más yo lo pensé como deja de ser y aparece nacer. Dije, nacerá otro, pero nacerá puede ser metafórico. O sea, nacer en conciencia puede suceder, ¿no? En un momento. Están poniendo ejemplos de quién podría ser hoy uno de los Lamed Vav, y alguien aquí sugirió si Joe Dispenza, para los que saben quién. Tú de la mente. Joe Dispenza creó toda una metodología que tiene que ver con el poder de la mente, pero porque también él tuvo una historia en donde tuvo un accidente, le habían dicho que no iba a poder, creo que caminar, y eventualmente él, a través de desarrollar como esta habilidad de control mental, trabajo, pero empieza con, o sea, finalmente es un tema de control mental, se rehabilita y entonces él crea toda una metodología y enseña eso tú puedes programar tu mente para estar bien. Está basado en ciencia. Todo está basado en ciencia. Ahora, regresando a nuestra mística, que está basada también en ciencia, pero no científica necesariamente, sino en la sabiduría pura, en lo que está antes de lo que lleva a la ciencia, ¿no? Vean lo que los cabalistas entendían en otra forma, ¿no? Pero que hablan ya de eso, ¿no? Porque sabemos, porque nos dicen, es la creadora de nuestra realidad. Entonces, si tú logras entender cómo funciona tu mente, tú puedes, ¿sí?, crear lo que necesitas para poder, ¿no?, crecer, ¿sí?, desarrollarte y después, eventualmente, la diferencia a lo mejor con la Torah, ¿no?, revelar, o sea, contribuir a lo más grande, ¿no? Revelar tu Torah. Claro, Sí, dicen que sí. cada uno vinimos a revelar una letra de la Torah. Sí, Sí. ¿cómo es? Es una metáfora. Cada uno vinimos a revelar una letra de la Torah. ¿Cuál es la tuya? Siempre me preguntan eso. No sabes cuál es la tuya, es metafórico. ¿Qué puedo preguntar? No, sino que tú ya vienes a este mundo a revelar algo. Revelar la letra es una forma simbólica de decirlo. Tú vienes a cumplir una misión. A ti te tocó un pedacito, porque tú eres un pedacito de ese Adam Kadmon que se fragmentó. Esa alma universal, esa primera alma, la alma primordial, que es el primer pensamiento de Dios, era una unidad. Le llaman Adam Kadmon. Para algunos como podríamos estar casi hablando del Adam Rishon, ¿sí?, del Adam, de la Torah, pero todavía mucho más en idea, mucho más grande, nos fragmentamos y obvio, todo esto tiene que ver con nuestro judaísmo, ahí sí, la construcción, en 600,000 pedacitos, que de hecho esos 600,000 se han seguido fragmentando. Ese es el tema, que lo que nosotros tenemos es que trabajar para juntar. Entonces lo que dicen es que si logramos una masa de 600,000 trabajando en el vamos a lograr en algún momento el Tikkun Olam. No necesitamos a los billones de seres humanos, necesitamos que haya otra vez esa masa, estar moviendo hacia ese mismo lugar. Con eso sería suficiente para jalar el resto. Imagínense. No es nada, es 530 millones.
porque me puse a curiosear, ¿sí? Habíamos hablado muchas veces sobre los Lamed Vav, seguí como explorando, porque ahora tenemos ChatGPT y nos va como trayendo más cosas. Dalia se está modernizando. Y entonces dije, ¿de dónde viene el 36? O sea, le pregunté, ¿por qué 36? Porque todos sepan, ¿por qué 36? Lamed Vav es 36, pero ¿por qué? ¿Por qué no 42? Claro. También es un número arquetípico. ¿Por qué no Sí. 18? Sí. Bueno, 18 sí tiene sentido porque dice, una de las respuestas fue 2 veces hay, pero después venía otra que tiene que ver con la Kabbalah, que al final es por donde nos pasa todo esto, que dice que en Gematria el número 36 se asocia con Kabod, lo que no sé si es Hashem o Adonai, o sea, no sé cómo usan las palabras, o sea, pero es la gloria divina, o sea, se refiere, sí. Entre los 36 justos ocultos, estos Lamed Vav, están relacionados con las 36 velas de Hanukkah. Y hace una relación con la luz. 36. No, porque se van prendiendo. Entonces, ¿por qué 36? Porque prenden. Porque en estas cada día el shamash para aprender, pero las que se prenden, sin contar el shamash, es eso, prendes el primer día una, el segundo día una y dos, ¿no? 1, 2, 3 y así. Es interesante, al final, información que tenemos ahí. Treinta y seis velas, la 1, 1, 2, 1, 2, 3, etcétera. Cuando tú estás prendiendo la vela de Hanukkah, para que la próxima vez que nos toque, ¿sí? Tengamos un elemento más de Kavaná, ¿no? O lo que llaman también en términos rabínicos, Hidur Mitzvah, o sea, ¿cómo embelleces una mitzvah? ¿Cómo embelleces más una mitzvah? ¿No? Bueno, no, o sea, cuando tú entiendes que estás poniendo, o sea, mucho más en solo prenderla, o sea, la tradición es que prendas las velas y cantes, y te juntas y comes aceite, comes con aceite y te acuerdas que fue un milagro. Bueno, imagínense que cada vez que prendes una vela, vamos a pensar en las de Hanukkah, pero estás teniendo la oportunidad de revelar, ¿sí?, más de esa luz oculta. Otra vez, metafóricamente, cada vez que logras un momento de conciencia, ¿sí? Yo por eso les he dicho que tengo esa idea de que cuando estamos estudiando, que si lo viéramos desde arriba, yo me imagino que hay como como que si Dios está viendo lo que está pasando, está así y ve. O sea, yo siento que eso pasa cuando estamos haciendo esto. No solo cuando estamos aquí, pero en mi idea es eso. Estamos aquí estudiando, estamos entrando en esa profundidad y cada uno de nosotros estamos teniendo un momento de revelación, ¿sí? Que se nos va aclarando y nos vamos dando cuenta conforme pasan los meses, los años y seguimos compartiendo porque vamos buscando eso, ¿no? Cada uno nos toca revelarlo desde cierto lugar y es esa letra, ¿ok? Entonces, bueno, me pareció interesante como traer, digamos, estos símbolos. Y una cosa más que tiene que ver el fuego, porque el fuego representa también como el poder del tzadik. El tzadik tiene que ir al fuego. O sea, ¿qué quiere decir eso metafóricamente? Tiene el proceso de quemarse en el fuego, porque es la única forma de aprender en eso nuevo. El fuego a nivel de la alquimia es elemento transmutador. ¿Qué quiere decir? Que cambia una cosa a otra, ¿sí? ¿Sí?
la alquimia principalmente, ¿sí? Los alquimistas transformaban cualquier metal en oro a través de un proceso químico, mágico, espiritual, who knows, ¿sí? Y esa es como la idea de lo que está detrás, ¿no? Entonces, dicen, el tzadik es criticado, por eso ni siquiera tiene que saber quién es, pero es alguien que va a ser criticado, quizás por tener una visión diferente, quizás va a ser criticado por dar está contra la oscuridad lo que va a generar, ¿sí? Es un choque, ¿sí? Una resistencia a la luz. Entonces pasa eso. Quiere decir que para el tzadik tampoco es fácil llegar a ser tzadik. O sea, no cualquiera puede sostener ese lugar, lo cual otra vez lo hace más difícil y decías, es una gran responsabilidad. Imagínense, la idea ahorita me hizo pensar, yo por eso no voy con esa idea de que el Mashiach es uno, que no me puedo imaginar a una persona, si nos cuesta trabajo imaginarnos a 36, o nos cuesta, pero está muy linda la idea de que todos somos un pedacito de esos Lamed Vav y que estamos, los que estamos como, ¿no? O sea, como tratando de Pasando la y entonces por eso nos duele la rodilla, y por eso nos duele el pie, y por eso nos duele la espalda. Vamos con las Olimpiadas. La parte caliente. Exacto, exacto. Pero aquí teníamos hoy varios lesionados, ¿eh? Así que estamos. Okay. Quería decir nada más una cosa más que tiene que ver con esto, del significado místico de esto, de esta luz. Es algo lindo para tener ahí. Hay un midrash. Sabemos lo que son los midrashim, ¿no? Sí. O sea, cuando hay algo la duda, pues venían los jajam y me decían, ¿qué? No lo dijo, no dice nada más. Entonces, ¿qué querrá? Que tiene que ver con la luz. Porque cuando se crea el mundo, o sea, se crea Bereshit bara Elohim et hashamayim et haaretz, hay una luz. Vayomer Elohim, ¿sí? Dijo Dios que haya luz y hubo una luz. Pero después, hasta varios versículos más adelante, que es el cuarto día, habla de las luminarias. Y Dios creó las dos luminarias iguales en el cuarto día, la grande para regir el día y las estrellas. Entonces los sabios dicen, entonces, pensando en hasta donde pueden entender, para nosotros, pensando es el sol y es la luna, ¿sí? No la lámpara, ¿sí? Ni ninguno, entonces pues dicen, pero entonces hay otra luz. ¿Cuál es esa luz que es la primera luz? O sea, ¿cuál es esa luz que Dios dijo que haya luz y hubo luz? Porque aparentemente la luz es la otra. Entonces, abre una pregunta, alguien se lo cuestiona y entonces hay midrashim al respecto, ¿sí? Entonces empiezan a contar historias. Entonces, una de estas historias, ¿sí? Este midrash hay un midrash específico, Bereshit Rabbah 3:6, que dice, Dios creó una luz espiritual especial al inicio de la creación, que es esa luz, que luego ocultó para los justos. Entonces, esa primera luz es la luz que está oculta. Después hubo luz revelada, pero ¿eh? El secreto de la... Podría ser cualquiera de los momentos que hemos hablado de la luz oculta, incluso si vamos al término de la Kabbalah de Shevirat HaKeilim, que quedaron luz oculta en las Klipot. O sea, hay una luz que es la luz original, pero no es la luz que estamos experimentando. Que la luz que sí estaba en el principio, pero esa luz quedó oculta. Si vamos a la historia, cómo quedó luz, lo vimos la vez pasada, Adán, ¿sí? Era un ser de entonces sí se transforma, pero esa luz está ahí. Entonces dice, bueno, esa luz estaría conectada justamente a esa luz que tienen que o las 36 velas de Hanukkah, o cada uno de nosotros cuando nos toca estar usando esa idea en ese lugar. Y si quieren ubicarlo en el árbol de la vida, que veas también la importancia de cada una de las sefirot, aunque en su momento
regresando al término primero de Tzadik, La sangre. Tzadik Yesod Olam. Y eso. Yesod, la esfera de Yesod. Que normalmente decimos, no, dijimos tenía que ver con encontrar ¿no? Encontrar el yo y que construirnos en función del otro y es nuestro ser social y cómo vamos construyendo nuestro, ¿ok? A nivel de lo cosmogónico. O sea, aquí es donde se oculta toda la luz, por eso le llaman a este el ¿sí? Porque toda esa luz que se ocultó no es toda la luz que se reveló, pero no se reveló toda. Quiere decir que el proceso, la transición que tenemos que hacer de transformarnos, cuando te por esas profundidades, por ese canal estrecho una y otra vez en la vida, es lo que permite que en algún momento se vaya revelando luz. A nivel de los 36 justos dicen, bueno, eso es lo que están haciendo. En el árbol cosmogónico estarían ahí, en Yesod, y están todo el tiempo captando luz y después para poderla pasar, que se mantenga esto activo, Malhut, que Malhut se pueda sostener. Esto es Tzadik Yesod Olam. Este es nuestro Olam, acá. ¿Sí? El Olam es Malhut. La única forma de que se sostenga es que esto esté funcionando, que sí, que esté continuamente este flujo de energía, pero que tiene que pasar por constricción. O sea, la esfera de Yesod es un embudo, exactamente. Embudo que nosotros, cuando estamos trabajando el árbol personal, tenemos que traspasar continuamente para que podamos conectar con esa luz oculta, ¿no? Dentro de nuestra propia vasija, de nuestro propio sistema. ¿Okay? Una cosa más que es interesante que tiene que ver, el número 90. Hablamos la vez pasada, ¿no? Que el sabio, ¿no? O sea, la gente adulta a los 80, ¿no? Empieza a hablar menos, escucha más, observa más. No, 80, porque hablamos de la PEI, justo. Y luego viene el 90. O sea, todavía de los 80, aquellos que llegan a los 90, ese momento, o sea, pues yo creo que sí, yo creo que no, yo creo que también tiene que ver con todo el recorrido, ¿no? De la vida. O sea, el que llega realmente a ese nivel de conciencia es gente que toda su vida trabajó para llegar a eso. Pero sí creo que hay una sabiduría, ¿sí? Que se revela en esas edades más avanzadas y que no se ve en alguien más joven, aunque puede haber almas viejas viviendo en cuerpos jóvenes también, y los hemos visto muchas veces, ¿eh? Acabas de decir Sí, que los esa visita de ese Maguid y empieza a revelar una sabiduría, ¿sí? que estaba bien acumulaste lo que hayas aprendido. claro, cuando llegas a los 90, la sabiduría, que no necesariamente académica, la sabiduría de la vida, ¿no? De edad. Pero la gente mayor es consciente. Bueno, por eso dije, En serio, no vamos a nombrar a nadie porque pobre. y no vamos a decir de quién estamos hablando. No, No vamos a especificar. Ok. Bueno, que no te dan sabiduría per se. No, pero te voy a decir, por ejemplo, y tengo también ahí varios ejemplos, pero una de ellas, pues, lo que me dice es, no dudo que tenga esa sabiduría, pero su actitud es muy, yo a esta edad puedo hacer lo que quiera, digo lo que quiero, ya me vale, no me tengo que cuidar, ya me cuidé muchos años, o sea, hay una parte ahí. quizás como de liberación que no parecería que muestra Esa como un sabiduría. nivel de conciencia elevado. Pero es que es parte también de, o sea, quizás llegar a esa edad y decir, ya ver la vida desde ese lugar, es parte de esa sabiduría. ¿Explico? O sea, digo, cada quien, ¿no? O sea, pues, yo pienso, digo, ¿cuántas veces yo me restringo en cosas, ¿no? Y estoy muy preocupada por todavía el deber ser. Es algo que ojalá llegue a cierta edad
y tenga esa capacidad para decir, ya digo que decir que no y no voy a decir que sí a todo, por ejemplo, ¿no? Porque es parte, ¿eh? No, no. Si lo van a decir, de grabar y compartan. Si queremos decir algo específico que puede herir susceptibilidades o que ya de hecho cada cosa yo... Sí. Entonces, algo interesante nada más como para traer temitas, esto viene en la parte de los números, o sea, en el libro de los números, cuando uno busca, ¿cuántos años tenía Sara cuando tuvo a Itzhak? 92. 90. Itzhak, y decía, ¿no? Que tiene la letra tz, presentaría como esa energía, ¿no? Que nace, ¿no? En ese momento. Es una forma de que van, bueno, conectando, porque... Los años se tuvieron que haber sido contados distintos. Claro. Obvio. ¿Quién cree que Sara pudo haber... funcionaba diferente y una mujer podía tener... No, pero dicen, de hecho, eso es muy interesante porque también la Torah dice que ella ya no tenía superior. Dice, lo dice la Torah, de hecho. Ella no tenía. Claro, lo dice la Torah, entonces que ella por eso se ríe, Claro. porque dicho que ella iba a poder tener hijos, ella 90 y el otro 100. Bueno, ok, acción, una acciones que nosotros podemos hacer para ayudar, para contribuir. Por ejemplo, cuando damos tzedakah. Entonces, la acción de dar tzedakah, que también dicen empieza con esa misma letra, es un ejercicio, ¿sí? De poner en movimiento esta revelación de la luz. De que cada vez que estamos haciendo tzedakah, y acuérdense que tzedakah es tzedakah, dar tzedakah es una acción de la tzadik, poner en acción esa letra. Y entonces hacemos ese trabajo de conciencia porque estamos poniendo, ¿sí?, un equilibrio en el mundo. Entonces pensémoslo cuando lo hagamos, que yo creo que sentir bien, o sea, se siente bien cuando le puedes dar algo a alguien. Incluso ahí también tener conciencia, ¿sí? ¿Por qué? Porque también eso entra dentro de una línea muy fina. Cuando tú crees que el otro necesita, si entramos en un montón de detalles, pero algo como un ejercicio, un ejemplo, y lo digo y pasamos a la siguiente, casi a la siguiente letra. Mi esposo que hizo justo dirigiendo la beneficencia israelita antes Gilles Farein el sábado, y siempre lo repite, y sí, cuando lo repite siempre como que
me pega porque él todo el tiempo, y la institución, ¿no? Como que su misión y su visión es que cuando das esa tzedakah, lo que estás buscando por sobre todo es que la persona se sienta íntegra, ¿no? Y que no se sienta Que no se sienta ofendida, ¿no? Entonces, ¿cómo logras ese equilibrio? Y también hay que ser tzadik para eso, ¿sabes? Hay que tener una sabiduría para poder lograr eso. Es mucho el no saber a quién le diste y el no saber quién lo recibe. Sí, pero también Sí. él pone un ejemplo muy específico. Tienen un edificio que alguien donó hace 30, 40 años a la comunidad. Y hay gente de la comunidad que vive ahí. Sí les cobran un poco de renta. Es significativo, pero es para... No es solamente una tzedakah. Ya es algo así tan simple, ¿sí? Porque entonces ellos no se sienten que solo están recibiendo, se sienten que están también dando. Entonces, eso hace que se sientan completos, ¿entiendes? O sea, aún a pesar de estar dentro del contexto de que sí están recibiendo una ayuda, ¿no? Entonces, bueno, pongo esos ejemplos para que también lo reflexionemos y vayamos a eso. Y bueno, hagamos ese trabajo. Si estamos pensando en que fuéramos, que me encantó la idea, de esa energía de grupo que sostiene este universo, recolectemos esas chispas de luz. Y a través de seguir también haciendo nuestro trabajo personal, ¿no? Y seguir haciendo ese trabajo de refinamiento, ¿sí? De shayereo. Y porque contribuyendo a esa revelación de esa luz primordial. Vamos a la letra que sigue, aunque ustedes no tiempo en la PEI otra vez, me quedé frenada en la PEI porque me pareció que era importante que estuviéramos eso. Y vamos a esta letra. Quiere decir que la Q es mi letra favorita. ¿Por qué? No sé. La letra es U. Y para que se note que este sería como el renglón normal, ¿no? Exacto. Entonces la letra Q, que tiene el valor numérico de 100, letra de la palabra Kabbalah, ¿sí? Y de muchas otras que ahorita vamos a ver. Entonces, Kuf se asocia con bendición. Así como hay unas palabras como muy específicas, ¿no? Esto es, o sea, así como dijimos, la anterior, tzadik es tzadik. Aquí lo que encierra, digamos, el concepto de kuf es el concepto de bendición, de santificación también, de santificación, porque tiene que ver con kadosh, como a desprender de ahí las letras. Bueno, Kabbalah también, ahorita vamos a ir viendo poco a poco. ¿Okay? Entonces, la letra Kuf, desde que la vemos, así como la tzadik dijimos, también nos está representando, ¿no? Esa capacidad para ir con la cabeza agachada porque sabemos que Dios está por encima de todo, está la ayuda. La letra Kuf ya nos da una información, ya lo había dicho, es la única letra, sin contar las letras que tienen la terminación diferente, que esas también se salen del renglón, pero por eso entran dentro de otra categoría. Dentro de las 22 letras, la letra Kuf es la única que se sale del renglón para abajo. Entonces, claramente, a mis libros les da como sarampión, o como viruela, les da algo. Yo pensé que íbamos a llegar a la Reish hoy, pero las vamos a lograr terminar la semana que entra. Pero quería leerles de aquí porque cómo lo describe el Zohar, y hay algunas que me he saltado porque son más complejas en todo lo que hace. Pero quiero que oigamos lo que dice en las palabras del Rav Berg en este libro. A ninguna otra letra le fue asignada esta misión y solo suya, proporcionar a la fuerza oscura la cantidad preservar la existencia del libre albedrío.
Entonces, esta letra es la única letra que baja. ¿Por qué? Porque es la que está conectada con las fuerzas obscuras. Queremos llamar las fuerzas del mal, podemos llamar las fuerzas del tema, que por esencia tiene que existir, porque por lo que está explicando el Zohar, para que nosotros podamos en acción nuestro libre albedrío. Quiere decir que si nosotros reconocemos que hay algo mal o hay mal, de elegir, de activar el libre albedrío con suerte y elegir el bien. Si todo sale bien. Si todo sale bien. Y nos vamos a equivocar continuamente. Y es parte otra vez de seguir ejercitando tu libre albedrío y tu desarrollo de conciencia. Porque tú sabes que el mal está ahí por condición, o la fuerza oscura. La CUF la jala, ¿sí? Entonces tenemos que estar continuamente, ¿no? Haciendo un punto de equilibrio. Sí, di. No, o sea, según entendí yo, o sea, no es que traiga cosas malas ni nada, o sea, que le da un poquito de fuerza a la sombra para que exista. Pues es la energía que sostiene la sombra. ¿Eh? Aquí está. Todo el tiempo he estado acá. Al darle esa pequeña fuerza, bueno, tenemos la opción de elegir. Todo en el sistema, desde como nos explicaron los místicos, lo hemos hablado 1000 veces. La energía que sostiene la sombra. Sí. Qué bonito. Dijimos, existe la gebura cósmica, existe el poder de la restricción, existe, ¿sí? Esa contrafuerza que permite que toda armonía, tiene que existir ella. Entonces dice, la Kuf es la única que tenía la suficientemente fuerza para que se le asignara ese rol. Todavía no acaba, dice lo siguiente. La ración medida y precisa de energía que le llega a Satán le es proporcionada a través de la pierna de la Kuf. Sí, claro, pues obviamente, sí, de la Kuf. ¿Okay? Sí. Y ella, o sea, la importancia de mantener el equilibrio adecuado entre la luz y la oscuridad en el universo. Sin la oscuridad, el libre albedrío. Aparece una palabra que ya nos hace así como, alerta, alerta, pipi, pipi, del Satán. ¿Qué es eso en Kabbalah? Nosotros en su momento lo estudiamos ya, pero como ya se nos olvidó y vamos a regresar algún día a eso, hablar del mal. Formas en las que la Kabbalah explica el mal tiene que ver con la idea de Satán, que no es el Satán Eugenio Derbez. Al tiempo hay una fuerza dentro del universo, que es esta, ¿sí? Que está tratando, ¿sí?, de desviar nuestra atención. Cuando dejamos que desviar la atención es cuando el Satán aparece. O sea, es que le dimos el lugar, le abrimos la puerta, ¿sí? Pero ya vimos, lo que está diciendo es que tiene que existir un sistema. Cuando nosotros empezamos a darle más fuerza a ese lado del sistema, entonces automáticamente empieza a operar, ¿sí?, la oscuridad en nosotros, en el cosmos. En el árbol de la vida, y en algún momento regresaremos a esto. Bueno, lo voy a pintar acá, siempre me gusta pintar. Ya, ¿ven? Hay que pintarlo una y otra vez porque así es como se vuelve propio. Esto es algo que alguna vez hablamos, espero que lo tengamos ahí. Y voy a traer otro término del Zohar en arameo. Aquí está Geburah. Además hablamos ahora en arameo. No, solo un concepto en arameo. Geburah, la esfera de Geburah es donde está contenida justamente, digamos, esto de lo que está hablando el Zohar con la Kuf, digamos, sería como, está concentrada aquí. Aquí es donde está todo el poder potencial de la oscuridad. ¿Cómo le llaman los místicos también del Zohar a este poder?
el Sitra Ahra. Sitra Ahra, que vive ahí, vive en la Geburah, que sepamos que es como, por decirlo de alguna forma, sí, está aquí, está potencialmente aquí. ¿Qué quiere decir Sitra Ahra? El otro lado. El otro lado. Es que yo programé mucho. ¿Qué quiere decir? Imagínense de que esto es un sistema de luz, pero aquí existe un pequeño potencial, un gran potencial de la oscuridad. Todo esto, cuando se empieza a operar en la oscuridad, todo el sistema, ¿sí? Tiene justo la clipa y la midá. Hablamos de la medida y de la transgresión, es porque existe el potencial de que se energía de cada una de las dimensiones y no solo de la luz. ¿Cuál es nuestro trabajo continuamente? ¿Cuál sería el trabajo del tzadik, regresando a la tzadik? Pues estar todo el tiempo buscando como el equilibrio, ¿sí? El equilibrio entre las fuerzas. Pero existe ahí en potencial este Sitra Ahra, me hizo pensar en esto, ¿sí? Que es en que uno empieza como a conectar todas las cosas. Y la idea del Satán tiene que ver con esa fuerza. Satán está haciendo Satán, está escrito, Satán es el Satán. De hecho, en Rosh Hashanah, cuando se toca el shofar, dentro de la mística hay una lectura también de que ¿cuántas veces se toca? ¿Cuántas veces se toca el shofar durante todo el tiempo? 101. Mira. No 100. 100 sería la Kuf. Pero 101 para engañarlo. Para engañarlo para que no, para desviarlo a él, ¿sí? Para que no esté operativo en el tiempo de la rectificación. Habría que ver si creo que todas las veces que se toca, y creo que desde Rosh Hashanah se empieza a tocar o sea, desde que se empieza a tocar, todas las veces que se toca en total, se tocan. O sea, piensa que pero acuérdate que son los ciclos. Shevarim, Trua, cada una de esas es una cuenta. Así vas contando y cuentan en total 101, ¿sí? Okay. Y entonces esos 101, porque no dejaron 100, dicen los místicos, para distraer al Satán y que no se aparezca, ¿sí? Entonces estamos concentrados en el trabajo que es el trabajo de refinarnos y de eventualmente ser escritos en el libro de la vida, ¿sí? Porque si no el Satán está ahí operativo como esta fuerza del mal que nos puede hacer que caigamos en el otro, ¿sí? Y el 101 fue la distracción. 101, el 1. El 1 es la distracción que mueve la energía. O sea, pero bueno, tiene que ver con todas estas ideas. Porque hay una fuerza, ¿sí? Que está operativa ahí para equilibrar. Por lo menos eso es lo que se cree. Y es un acto de fe. Pero sí, porque pues, si nos autoobservamos nos damos cuenta. Hay una parte que nos jala hacia algo que nos desvía de lo que es nuestro equilibrio. O sea, todo lo que te saca de tu centro, ¿sí? Vamos a pensarlo así, es porque está activa esa fuerza. Lo lindo que dice el Zohar es que lo que te trae esa fuerza es la capacidad para que tú te des cuenta que tú puedes decidir. Entonces, te vas también, o sea, también es una forma de entender que tienes que pasar momentos de tu día, de tu vida, por las profundidades, por la oscuridad, porque esa es la manera en la que se revela la luz. Daniel, ¿dónde está? ¿A partir de cuándo? Sí, no tengo la respuesta y voy a ir a porque me fui yo a otro lado, pero lo conecté, así que la voy a traer para la próxima. Y sabremos exactamente en dónde está. Es donde nace la idea de transformar esto. Seguramente yo pienso que es rabínico, cuando se empiezan a crear como todas las alajot y todo el orden, porque sabemos que tenemos la fecha y que tenemos que hacer, ¿no? Que es pero todo lo que gira alrededor y ya la liturgia y el orden de las cosas, ¿sabes? Sí, yo pienso que es rabínico. Entonces, bueno, quería leerles esto porque me parecía que era muy lindo. Creo que marqué una cosa más. Ah, no, es de la Reish, cuando vayamos a la Reish. Pero
bello como lo explica, ¿no? Palabras que tienen que ver con kuf y que también nos dan una referencia de que tienen que ver con eso. Dijimos, la primera porque había que ponerla, ¿sí? La palabra Kabbalah, que quiere decir recibir. Entonces, lo que tú recibes, ¿qué es? ¿Qué es lo que tú recibes del Creador? Luz. Para equilibrar la luz, para poder recibir, tienes que ampliar tu vasija. Aprendizaje que implica que entres a las profundidades. O sea, lo que hacemos acá es uno en su propio proceso, pero como grupo, cuando entramos a esta clase, hello, bienvenidos, estamos entrando a las profundidades, no hay otra. La única forma de pretender o intentar revelar algo de luz al mundo desde nuestro trabajo personal. Entonces, fíjense que un punto también suena K y no empieza con K, ¿no? Entonces yo digo, bueno, quizás ahí tenemos. Porque tiene la lana, es la que sube. Ah, bueno, después, ahí vamos, claro. No, claro, ahí vamos. Claro, ahí vamos para allá. Analizamos aquí la palabra. Primero tenemos que bajar. ¿A dónde experimentamos esa oscuridad? Sí, o sea, nuestra realidad, digamos, ¿no? ¿Cómo logramos movernos? O sea, lograr el equilibrio. Tenemos la Lamed que sube, que es la que recibe y da, para llegar a la Hey. A la Hey. Esa es otra forma de analizar la palabra Kabbalah. Que no es la casualidad que la palabra klipa. Hay muchas palabras, ¿no? Sí, pero Kadosh. vamos ahorita, Kadosh, ahorita vamos para allá. Pero vamos antes de Kadosh, acá. Klipa. ¿Qué son las klipot? La medida. Las cáscaras que están haciendo ¿qué en el sistema? Ocultar. Ocultando la luz original. Entonces, la única forma de revelarla, y ahí está la Kuf y la Lamed también. En esa combinación aplica igual. Sí. Tenemos que ir a la profundidad para extraer la luz. Tenemos que romper las cáscaras, o sea, atrevernos a entrar ahí. No hay otra. Eso es lo que continuamente nos dice el sistema. Toda la explicación de lo que es la Kabbalah está en esas 4 letras. Sí, es interesante, ¿no? Cuando la ves, sí, como que de repente te detienes y de repente dices, ah, mira, Ajá, está lo que estamos haciendo, ¿ves? Para eso estamos aquí, para tener muchos de esos aha moments que luego nos... ¿Cuál fue la medida? Hey, Dios. La conciencia. La conciencia divina, la conciencia divina, o sea, tu conciencia elevada, tu revelación va a estar ahí. Cuando llegues a ese momento de sentirte unido a ese momento de revelación, es porque está todo, de repente, se alinea. Y está la yud. Es la energía matriz. Si la cara es una Hey. Y ahí está clipa, lo mismo. Fíjense la palabra clipa un poco hacia anterior y el principio de esta. Otra vez, la kuf y la lamed. Después viene la yud, que sería, digamos, hacia donde tienes que ir. Lo que hablas, ¿sí? Lo importante que es la limpieza, a través de al Sato, para poder llegar a la conciencia, ¿sí? O sea, para poder llegar a ese desprender esas capas, todo lo que tenemos que hacer para mejorarnos como seres humanos. Y ni hablar que, ya dijimos, uno de los lugares donde más tenemos que trabajar es en nuestras palabras. Kadosh, Kedushá, santificación. Es una forma de revelación. O sea, cuando tú de algo simple ¿sí? lo llevas a algo sagrado, ahí estás en ese momento revelando luz. Semana. La semana, ¿sí? En el judaísmo, a la semana le llamamos Hol. El diario, lo simple, lo mundano.
Y de repente llega Shabbat y hay una transición. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Shabbat es un día sagrado de Kedushá. Entonces, y luego volvemos al Ojol, porque tiene que haber un equilibrio, ¿sí? O sea, estamos todo el tiempo moviéndonos, digamos, entre esas dos dimensiones de la creación. Entonces, nuestro trabajo está en continuamente ver cómo hacemos para santificar nuestras creaciones, nuestra vida diaria. Por ejemplo, bendiciendo, ya lo habíamos dicho en algún momento, cuando tú bendices algo, regresando a la Bet, cuando tú bendices algo, vamos a empezar en Kabbalah, si bendecimos, elevamos la energía de eso que estamos bendiciendo, cambiamos la energía, ¿sí? Estamos elevándolo a santidad. Pero hablar, pensar en las palabras que vas a decir, ese es un momento también, si te detienes a pensar, es un momento en el que estás santificando tu palabra. ¿Por qué? Porque estás deteniendo y lo que va a salir de ahí va a salir para elevar. Entonces ahí estás haciendo otro momento de Kedushá. O sea, pensémoslo, ¿sí? ¿Sí? Momentos sagrados. Y me quiero ir cerrando con eso porque viendo en todas las palabras que venían, y regresaremos un poquito a la Kuf antes de ir a la Reish en próxima clase, pero también la palabra Korban es con Kuf. A mí esto es una idea que simplemente me llegó pensando en la idea de los sacrificios, para que nos lleváramos hoy como un ejercicio práctico. ¿Qué estamos dispuestos a sacrificar de lo que ya no nos elevar en conciencia? Como un análisis, un autoanálisis de cada quien, ¿sí? Como llevárselo como para reflexionar. Tienen que ver con el Satán. Estamos dispuestos a finalmente entregar, ¿sí? Sacrificar para poder elevarnos en conciencia. Porque todo eso que nos tiene normalmente desviados son apegos, son cosas que nos cuesta trabajo soltar. ¿Cómo vamos, qué vamos a hacer los sacrificios? Animales, plantas, ¿Ok? ¿Pero con qué elemento? fuego. Entonces, del fuego transmutador. ¿Qué estamos dispuestos a quemar? Formarnos, para transmutarnos, ¿sí? En nuestra mejor versión una y otra vez. Se los dejo de tarea. Esta es nuestra meditación. Al final, que cada quien ¿no? se tome el tiempo cuando lo quiera hacer. O sea, hace más un ejercicio, ¿no? Que no se queden, ok, sino que nos sirva el repaso de cada una de estas letras para traer algo de ejercicio práctico, sí, que estamos dispuestos a pasar por el fuego para que se transmute en la mejor versión de lo que está duro, yo lo sé, porque casi todo, siempre, eso que nos está costando trabajo es lo que nos tiene amarrados, es lo que, o sea, estamos apegados a eso. Entonces, tener el valor, ¿no? Para observarlo, es porque tuvimos el valor de ir a las profundidades, de echarnos el clavado, primero. Y ya estando ahí, ¿sí? Para echarlo al fuego y revelarlo en luz. Me quedo pensando que no me acuerdo el nombre de la serie, pero la voy a buscar, pero me acordé ahorita también de la serie de Lucifer. En su momento hablamos muchísimo de ella también, creo que todavía estábamos en el... Si alguien la vio,